partidos comunistas latinoamericanos sobre todo, y el Partido Comunista pues peruano no era la excepción a la regla, sino al contrario, la continuación de la regla. De tal manera que al año yo renuncié, me aparté, me defendió mucho el entusiasmo que a mí me despertaban las ideas de Sartre y los existencialistas franceses, a quienes leí muy devotamente en esos años. Y creo que, digamos, Sartre, el existencialismo francés, a mí me defendió mucho contra el sectarismo, el dogmatismo, que era la característica de este pequeño partido comunista clandestino, el del grupo Cahuille. Pero seguí siendo socialista, un hombre de izquierda, y esto se fortaleció muchísimo con el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo un efecto realmente gigantesco, enorme, en América Latina y fundamentalmente en mi generación. Ahí vimos en la Revolución Cubana, en la trayectoria heroica de los Nabucos, en la Sierra Maestra, algo que creo todos buscábamos, un socialismo que sería no sectario, no dogmático, sino abierto, que permitiría en su seno la controversia, un socialismo en el que no habría una dirección estética determinada, sectaria, dogmática, sino que permitiría la discrepancia, la diversidad. Fui el año 62 por primera vez a Cuba. Yo trabajaba como periodista en la radio y televisión francesa. Estaba en México cubriendo una exposición francesa en el bosque de Chapultepec, y en eso ocurrió la crisis de los cohetes, en noviembre del 62. Entonces la radio y televisión francesa me mandó a Cuba, y yo quedé enormemente impresionado con ese pueblo movilizado que esperaba la llegada de los Marines, la invasión de los Marines. Me acuerdo que los aviones norteamericanos, los sables, pasaban rasando sobre el malecón de La Habana, donde había unos muchachitos, unos chicos muy jóvenes detrás de las Boca Chicas, que eran los cañones antiaéreos. Después me explicaron que las Boca Chicas estaban manejadas por jóvenes adolescentes, porque eran los que tenían mejor puntería. Y entonces realmente salí de esa experiencia cubana completamente entusiasmado. Y en los años 60 fui 5 veces a Cuba, los primeros con este entusiasmo intacto, pero luego, a mediados de los años 60, comenzó un cierto desencanto, sobre todo a partir de la creación de las UMAP, las unidades se llamaban militares de apoyo a la producción, que eran en realidad campos de concentración donde la Revolución Cubana pues, confinó a antirrevolucionarios, los llamados gusanos, delincuentes comunes y homosexuales. Había un grupo de jóvenes que eran poetas, pintores, bailarines, hombres y mujeres, y entre los que había muchos homosexuales, que se llamaba El Puente, el grupo con el que yo tuve bastante relación, que dirigía un poeta que se llamaba José Mario. Y muchos de estos muchachos y muchachas fueron víctimas de las UMAP, fueron enviados a estos campos de concentración. Fue para mí el primer trauma que tuve realmente con la Revolución Cubana, y algo que me hizo ver que no eran las cosas tan bellas como me habían parecido. Nos habían parecido a muchos hasta entonces. Pues recuerdo haber escrito una carta privada a Fidel Castro diciéndole mi perplejidad respecto a lo que estaba ocurriendo, y entonces me invitaron a una reunión con Fidel Castro, en la que participaron también otros escritores que aparentemente habían manifestado las mismas
críticas que había hecho yo. Es la única vez que estuve con Fidel Castro, una larga noche de 12 horas, de 8 de la noche hasta 8 de la mañana, en las que esta personalidad, pues, enorme, gigantesca, habló y habló y habló, y nosotros escuchábamos. De pronto, en los pequeños paréntesis podíamos meter una pregunta, pero en realidad había que escuchar fundamentalmente. Era muy espectacular, a mí me impresionó mucho, pero no me convenció. Y desde entonces mis dudas, mis incertidumbres y mis críticas a la Revolución Cubana fueron creciendo hasta que se produjo la ruptura con motivo del caso Padilla, que fue muy famoso en ese tiempo y hoy día yo creo que muy poco lo recuerdo. Pero en fin, un poeta muy vinculado a la revolución, que había llegado incluso a ser viceministro de Comercio Exterior, fue acusado de ser un enemigo de la revolución, un agente de la CIA, encarcelado, y salió de este encierro en un acto público acusándose de ser efectivamente agente de la CIA y diciendo toda clase de mentiras sobre sí mismo. Bueno, eso provocó un distanciamiento crítico de muchos escritores, entre ellos yo mismo. Fue un periodo muy difícil para mí porque me sentí como deben sentirse los curas que cuelgan los hábitos, ¿no? Y vuelven a la sociedad laica, de incertidumbre, de inseguridad y de lenta reivindicación de la democracia, descubrir que la democracia no era como creíamos y como nos decía la izquierda, sobre todo la izquierda comunista, que era la máscara de la explotación, la máscara del imperialismo, que en realidad la democracia era lo que permitía que se viviera en una sociedad donde se podía discrepar del poder y criticarlo, donde se podían cambiar los gobernantes a través de esa forma civilizada que son las elecciones, y que no era verdad que la democracia fuera algo puramente formal, sino que realmente representaba la frontera entre la vida vivible y la vida no vivible, la vida intolerable. Durante los años 60 yo viví ese proceso de reivindicación de la democracia. Fue en realidad a partir de los años 70 en que yo comencé. Yo viví entonces en Inglaterra, me había ido de Francia a Londres. Fueron los años de la señora Thatcher, los años en que se produjo una gran revolución, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político en Inglaterra. Es una experiencia, los 11 años de la señora Thatcher en el poder, que yo viví desde adentro, desde Londres mismo, y que a mí me empujó a leer fundamentalmente a los pensadores que aparecen en este libro. Eran algunos de ellos pensadores a los que la señora Thatcher reivindicaba personalmente. Ella confesaba que había consultado muchas veces a Hayek, que vivía en Londres, aunque era austriaco, vivía en Londres, enseñaba en Londres. Había declarado muchas veces que el libro más importante que había leído en su vida era La sociedad abierta y sus enemigos, de Popper, lo que me llevó a leer a Popper. Fue una experiencia que a mí me deslumbró. Creo que es el libro que políticamente más me ha marcado en toda mi vida. Un libro de una enorme, digamos, erudición, y al mismo tiempo un libro asequible, porque Popper tenía la idea de que los libros debían ser asequibles y que los autores de los libros, por más sabios y eruditos que fueran,
debían hacer un esfuerzo de claridad, lo que a mí me recordaba mucho una célebre frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, pues es una idea en la que Popper y Ortega y Gasset coincidían totalmente. Y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal. Y desde entonces creo que lo que he defendido, lo que he dicho, lo que he criticado, de alguna manera expresan convicciones liberales. Creo que el liberalismo es probablemente, no es una ideología, no, la ideología es una religión laica, el nazismo, el fascismo, el nacionalismo. No, el liberalismo es una doctrina que parte de algunas pocas convicciones sí muy firmes y dentro de las cuales hay luego enormes discrepancias, diferencias entre unos liberales y otros liberales, y creo que eso se ve de una manera bastante clara en este libro. Entre un Isaiah Berlin, por ejemplo, y un Hayek, pues hay enormes diferencias. Hayek cree muchísimo más que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas si se lo deja funcionar con extrema libertad. Y Isaiah Berlin dice que cuando un mercado funciona de esa manera irrestricta, sin ninguna limitación, entonces las minas se llenan de niños, como ocurrió en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Hay muchísimas discrepancias entre los liberales, luego de una idea compartida, la de que el peligro para la libertad viene principalmente del Estado y que a ese Estado, si se lo deja crecer inmoderadamente, las libertades se van a restringir, que la libertad es indivisible, que no puede haber una libertad política sin libertad económica, que no puede haber una libertad económica sin una libertad social, individual, cultural, que la libertad es indivisible y debe avanzar simultáneamente en todos los campos para ser eficaz y para que la democracia verdaderamente funcione en una sociedad. Que no es verdad que un Estado grande sea más eficiente, que muchas veces un Estado pequeño es mucho más eficiente precisamente porque es pequeño y manejable. Que las ideas son fundamentales para que una sociedad avance y al mismo tiempo que la libertad política y la libertad social de ninguna manera por sí mismas significan el progreso social y económico, que la libertad en el campo económico significa el funcionamiento del mercado, pero que el funcionamiento del mercado es una mojiganga y una farsa si no existe una justicia realmente independiente y eficaz. Es un pequeño número de convicciones las que establecen un común denominador entre los 7 pensadores de este libro y los pensadores que se llaman liberales. Que dentro de ese común acuerdo hay enormes, a veces gigantescas discrepancias. Pero esas discrepancias no producen una guerra civil entre ellos, porque otro principio fundamental, básico, irrenunciable del liberalismo es la tolerancia. Aceptar la posibilidad del error en las propias convicciones y del acierto en las convicciones de los adversarios. En eso, esos 7 pensadores que discrepan tanto en tantas cosas
están todos de acuerdo. ¿Por qué ha sido el liberalismo tan sistemáticamente atacado? Por la derecha, fundamentalmente en el pasado, y por la izquierda en el presente. ¿Por qué ha habido esas encíclicas papales, por ejemplo? ¿Y por qué tantos sermones de los curas, de los púlpitos, han atacado con esa ferocidad el liberalismo? Yo recuerdo de chiquito haber oído muchas veces a mi abuelita y a una tía abuela que se llamaba Elvira, que yo quería mucho, decir de una persona: ese es un poco liberal. ¿Y qué querían decir exactamente con ese es un poco liberal? Que tenía varias mujeres, que engañaba a su mujer. Esa era la idea que venía de los púlpitos fundamentalmente y que impregnó a muchísima gente y los llevó a desconfiar del liberalismo y expresar que el liberalismo era una doctrina que llevaba al ateísmo y que llevaba a conductas inciviles. Pero en la época moderna ha sido sobre todo la izquierda la que ha atacado al liberalismo con gran ferocidad, caricaturizándolo, convirtiendo el liberalismo en el llamado neoliberalismo, que yo todavía